Wanda Vázquez juró como gobernadora de Puerto Rico después que el Tribunal Supremo de ese país ordenara a Pedro Pierluisi dejar el cargo por tratarse de un juramento inconstitucional. Bueno, en definitiva, en esta crisis de Puerto Rico, en horas, en una semana, ha habido 3 mandatarios. Queremos analizar lo que está ocurriendo en la isla junto a Fernando Estensoro, analista internacional de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿por dónde partir? Wanda Vázquez jura como gobernadora de Puerto Rico. Así están las cosas. Pero, ¿cómo fue este proceso en que vimos masivas protestas en Puerto Rico, incluso ahí con cantantes muy conocidos, gente del mundo del espectáculo, después de que se conociera que el gobernador, que era el señor Rosselló, había estado involucrado, además de corrupción, en un cuestionado chat homofóbico y además misógino que lo hizo caer finalmente, ¿no? Claro, bueno, el asunto de los chats fue ya la gota que rebalsó el vaso, al parecer, porque la verdad es que Puerto Rico está en una crisis social y económica hace mucho tiempo. ¿Ya? Hace más de 10 años que está con una seria crisis económica que se ha transformado en una tremenda crisis social. Acuérdate, Puerto Rico está quebrado. Sí. ¿Ya? Y esto se intensificó mucho más tras el paso del huracán María. Después viene el paso del huracán María, que fue espantoso, en donde por una parte el gobierno al principio no quería reconocer la cantidad de fallecidos, más encima se agrava con esta visita que hace Donald Trump, ¿te acuerdas? El año pasado, donde tira unos rollos de papel higiénico, también diciendo como que no era, eran exageradas las cifras de fallecidos, que fue la Universidad de Harvard la que al final dijo que eran 4.000 muertos. Claro, o sea, hoy día ya se sabe que el gobierno ya reconoció 3.000 muertos y la Universidad de Harvard dice 4.000. O sea, una situación en medio de un estado quebrado, ¿no es cierto?, con los índices de cesantía por sobre el 12%, 40% de la población bajo extrema pobreza y una migración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Porque el puertorriqueño tiene ciudadanía estadounidense, entonces puede entrar y se va. Entonces, esa situación. Segundo, frente a esta quiebra ya del Estado puertorriqueño, del gobierno de Puerto Rico, el Congreso creó una Junta Administrativa Económica, ¿ya? Que depende del Congreso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que está por sobre el gobierno de Estados Unidos. Es una suerte de junta interventora destinada a sanear la economía de Puerto Rico porque Puerto Rico está declarado en quiebra. Hay un tribunal, ¿no es cierto?, que tiene intervenido las finanzas para este tema de la quiebra para ordenar cómo se va a negociar con los acreedores del gobierno de Puerto Rico, ¿no es cierto? Entonces, esta medida, esta suerte de junta económica está por sobre el gobernador, o sea, por sobre el gobierno de Puerto Rico. Y, por lo tanto, determina las macropolíticas económicas. Entonces hay políticas de austeridad, han cortado planes sociales, han cerrado escuelas, ¿te das cuenta? Entonces la crisis es una crisis súper compleja. Hay menos policías. Claro, entonces eso... Hay un problema de inseguridad tremendo. Tremendo, claro, porque ha aumentado, como están decía, con cifras de asesinatos comparables con México. Exacto. Bandas narco organizadas que están atacando a plena luz del día. O sea, está bien complicada la cosa. Claro, imagínate una población sin actividad económica, o sea, a la baja, ¿no es cierto? 40%, 45% de la población bajo el índice de la pobreza. O sea, la situación es bien. Entonces, en este huracán social y económico se corona con esta suerte de huracán político en donde ya el gobernador de Puerto Rico y sus socios del partido político con el que estaba gobernando están acusados de actos de corrupción, de malversar platas que habían ido para superar esta crisis del huracán María, etc. Y termina con todo este chat, el chat famoso. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es que ya, de una u otra forma, la población se está manifestando frente a una crisis total. A esta crisis que era social, económica y ahora es política. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Toda esta situación, ya, primero, Rosselló no quería renunciar. Bueno, las movilizaciones lo obligaron a renunciar. Segundo, ¿quién deja a cargo? Porque claro, que tratan de dejar a un partidario, ¿no es cierto? El que tenía que asumir también renunció. Que era el secretario general. Claro. Que según la Constitución es el segundo de línea. El segundo de línea. Pero ese renunció porque estaba metido también en la crisis. ¿Ya? Estaba en los chats también. Está en los chats.
Entonces le tocaba a la secretaria de Justicia, que es que esta señora Wanda Vázquez. Pero resulta que Wanda también está metida en los temas y también está con acusaciones. Y además en un primer momento dijo, yo no quiero tomar este cargo. Porque la población también protestaba contra ella. Claro. Ella es parte, o sea, el más visible es el gobernador, pero protestan contra todo el aparato de, qué sé yo, de secretarios de Estado, del gobierno. Bueno, estaba viendo un poco quién era Wanda Vázquez, y esta secretaria de Justicia, como la ministra de Justicia, tiene una larga trayectoria como abogada, jugando un montón de roles en el servicio público, sí, no, tiene una en las carrera judicaturas, o sea, sí. En términos profesionales tiene una larga trayectoria. El problema, y claro, la gente no la quiere frente al gobierno. El problema es que está asociada al gobierno de Roselló. Y del partido Roselló. Además, la acusan de no haber hecho nada, ni en la corrupción, tampoco dicen que denunció el tema del chat, que tampoco hizo una investigación, o sea... Como que trató de tapar la cosa o bajarle el perfil, ¿ya? Ese es como el malestar de la población. Entonces y eso obligó a que nombraran a Piero Lucy, pero este señor Piero Lucy parece que asumió sin cumplir con todo lo que decía la Constitución, que tenía que ser aprobado por las dos cámaras. Representante y Senado, claro. Y tuvo solamente el apoyo de los representantes, y el Senado dijo no. El Senado dijo no. Claro. Eso se declaró inconstitucional y ahora está asumiendo esta señora Wanda Vázquez. Y no es descartable por lo que se plantea, no hay seguridad, pero lo que se ha planteado, ¿no es cierto?, es que no es descartable que la actual gobernadora, la señora Wanda Vázquez, renuncie, ¿ya? Asuma y hoy día o mañana o pasado mañana, probablemente si es que las movilizaciones continúan, hay una posibilidad de que ella renuncie y finalmente asuma ya la actual delegada que tienen en el Congreso de Estados Unidos. Ya. Ahora, entonces, más allá de toda esta seguidilla de renuncias y que parece que no termina con la señora Wanda Vázquez, quien actualmente es la gobernadora de Puerto Rico, un poco saber y conocer más, Fernando, en torno a la naturaleza de Puerto Rico, esta isla que tiene una condición bien particular, que es un Estado libre asociado de Estados Unidos, pero en el fondo es bastante colonia, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, el presupuesto para la isla no lo maneja ni siquiera el gobernador de Puerto Rico, sino que es Estados Unidos. Sin poder determinar en qué se gastan los fondos, es bien difícil tomar otras decisiones, digamos. Ahora con esta junta interventora, claro. ¿ya? Ahora menos. Menos, ¿no es cierto? Mira, es que tenemos que remitirnos a la historia, ¿no es cierto? Puerto Rico era colonia española junto con Cuba y está en las últimas que cuando a comienzos del siglo XIX todas las colonias españolas se independizaron. La independencia. España se aseguró con Cuba y con Puerto Rico, que eran como sus joyitas, ¿no es cierto? Bueno, cuando empieza, ¿no es cierto?, sobre todo a través de la guerra española de España contra Cuba, cuando Cuba se quiere independizar en el año 1898 y Estados Unidos interviene y hay una guerra entre Estados Unidos y España, que por supuesto la gana Estados Unidos, entonces Estados Unidos se queda con Cuba y con Puerto Rico. Con Cuba la controlan también como colonia, pero de una manera disfrazada, por medio de la enmienda Platt, ¿no es cierto? Pero igual ellos la siguen controlando desde Washington, si tú quieres. Y con Puerto Rico se quedan con el territorio, ya se apropian del territorio, se quedan, bajan ahí, se quedan en Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Cómo lo incorporamos? Porque Estados Unidos está en un proceso es la época imperial de Estados Unidos, ¿no es cierto? Se está apoderando de las Filipinas, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, finalmente con Puerto Rico, el año 1917 le dan ciudadanía americana a los puertorriqueños, ¿ya? Pero siguen siendo un territorio en el fondo ocupado, porque son del gobierno de Estados Unidos, que pertenecen al gobierno de Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos. No, no es un Estado más. No, es un territorio. No están las estrellas de la bandera. No, es un territorio. Pero es un territorio asociado. Claro, es como que yo diga, no sé, una isla es mi territorio, pero no es un estado, no es una provincia, no, es un territorio, es mío. ¿Ah? Es una figura es mi fundo. Bien compleja de entender. Es un territorio, es un fundo, ¿ya? O sea, es una ocupación colonial, así como los europeos desembarcaron en África y dijeron África es mía.
¿Ya? Yo sé que las cosas no son comparables, pero estamos viendo algo parecido en Hong Kong con China. No. ¿Por qué no? Digo en términos administrativos, ¿ah? No, no, porque a ver, son dos cosas distintas. Ya. Terminamos con el caso de Puerto Rico. Puerto Rico en el año 50, entonces, son ciudadanos americanos, pero es territorio, es un territorio ocupado. ¿Qué se hace con Puerto Rico? El año 52 queda como Estado asociado, ¿ya? Es un Estado asociado, ¿no es cierto? Pero, como tú dices, depende, no es independiente, no es 100% independiente, pero por otro lado tampoco es un Estado, no es el Estado 51 de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces está en una situación súper ambigua, ¿ya? Tiene algunos beneficios, pero también no tiene todos los beneficios de ser un Estado propiamente tal estadounidense. Entonces se forman tres partidos, los que quieren ser Estado 51 de Estados Unidos, los que quieren la independencia total y los que quieren seguir como Estado libre asociado porque tienen algunas garantías y algunos privilegios. Entre esos privilegios, los que tenían, bueno, son ciudadanos estadounidenses, como no tienen los problemas que tienen los centroamericanos que emigran y que los están echando. Ellos puertorriqueños, si bien estás en el Caribe, están en la zona, eres latino, eres hispano, eres latinoamericano, pero tienes una cierta, en ese sentido, tienes algunas garantías. El problema es que no eres 100% independiente y finalmente también depende mucho de las determinaciones que se toman centralmente en Estados Unidos. Y eso los tiene perjudicados. ¿Por qué? Porque ellos tenían las empresas que se instalaban en Estados Unidos, filiales en Puerto Rico, tenían exención tributaria. Eso se acabó y vino la crisis. Claro. ¿Ya? Ese es el gran problema. Yo diría que entonces es la historia distinta. ¿Cuál es el problema de Hong Kong? ¿Por qué mi opinión es distinta? Porque Hong Kong era China, ¿ya? Era un pedazo de China. Vinieron los ingleses, mataron a los chinos y se instalaron. Dijeron, esto es nuestro. No, señores, eso no importa. Aquí mandamos nosotros tenemos los cañones, nosotros decimos... ¿ya? No fue una colonización china. No. Hong Kong era parte de China. Era parte de China. Claro. Lo que están haciendo los chinos, históricamente, no quiero meterme en el tema de la política interna, históricamente están recuperando su territorio. Sí, lo sé. ¿Ya? Es que yo sé que es distinto en el sentido del origen, pero por eso te lo planteo haciendo una comparación, a sabiendas que es un tema distinto en el origen, de hoy día el grado de ambigüedad, ¿no? Porque vemos, en definitiva, a la gente en Hong Kong protestando porque se están tratando de impulsar cambios que, en definitiva, los haga más dependientes de la administración china. Claro, lo que quieren hacer los chinos, ¿ya?, es lo que no está haciendo Estados Unidos con Puerto Rico. Exacto. Lo que quiere hacer China es decir, señores, ustedes son chinos, son totalmente chinos, van a tener todas las ventajas de ser chinos. Entonces lo que están diciendo los Hong Kong, ¿sabes qué? Nosotros no queremos esas ventajas, ¿ya? Está mal, un poco claro, pero el ejercicio es distinto. Es distinto, ¿ya? Pero a lo que voy es que en estos tiempos estamos viviendo problemas coloniales en ambas partes, ¿no? Entonces, en cambio, pero por ejemplo, hay sectores en Estados Unidos del Partido Republicano, el propio Donald Trump y una serie de actores que no quieren que Puerto Rico sea el Estado 51, porque hay un sector de puertorriqueños que quiere ser Estado 51, propiamente tal. Como te digo, están divididos, pero hay un sector importante. Pero el gobierno de Trump, con la mirada que tiene... Exacto. Desde el muro para abajo, no quiere para nada Puerto Rico. Por el fondo también hay todo un menosprecio a lo que son los hispanos, ¿no es cierto? Ahora, todo cambia, ¿verdad?, de acuerdo a los intereses económicos. En algún tiempo, para las potencias, bueno, lo que hizo España, Cuba y Puerto Rico y toda esta zona era trascendental por el azúcar. Sostenía la economía de España. ¿No? Era el último, y por eso era estratégico. Claro. Cuando se acaba el azúcar y la importancia del azúcar, ¡chao! Claro, y el problema es que para Estados Unidos no es ninguna ventaja poner a Puerto Rico Estado 51 porque tiene todas las ventajas de ser propietario de un territorio. Tiene bases militares, tiene todo. Entonces, ¿para qué? Si más encima no son productivos en el estándar estadounidense, etc. Entonces, siempre ha estado en la discusión, ¿ya? Pero la verdad es que ha estado ahí, no ha sido mayor problema, se ha administrado durante más de 100 años, bueno, desde el año 98 en adelante. ¿Ya? El problema es que ahora estalló. Esta situación llegó a un punto, a la tormenta perfecta. Económica, indudablemente después social y ahora política. Sí. Entonces, por eso Puerto Rico se ha transformado en el foco de atención. Y llamativo también, finalmente, Fernando, que después de todo lo que hemos hablado, de una crisis de años, con denuncias de corrupción y todo,
hayan sido las redes sociales. Y para algunos que graciosamente dicen el reggaetón votó al gobernador de Puerto Rico porque, claro, fueron las figuras de la música, Ricky ¿verdad? Martin, bueno, Daddy Yankee. los puertorriqueños son muy importantes en todas las nuevas tendencias musicales No, sí, claro. latinoamericanas. Entonces, imagínate, son tremendos líderes de opinión, ¿ya? Eran críticas directas, se burlaban de ellos, entonces... Claro, dentro del chat se burlaban de varios de los cantantes. Claro, entonces lo que decía la gente, o sea, primero son malos administradores, después son corruptos, se roban la plata y ahora más encima se burlan de nosotros. Entonces, como que ya fue la gota que rebalsó el vaso, o sea, dijeron, no, no más. Entonces, como te digo, el tema es que no hay, es al conjunto de la clase política, en este caso del partido gobernante, ¿ya?, el malestar ciudadano. Entonces la pregunta es si esta señora gobernadora, señora Vázquez, le van a dar un espacio para que intente gobernar, o van a presionar para que salga. Van a también. presionar para Claro. que cambie. Bueno, noticia en desarrollo. Fernando Estenzuero, gracias por venir. No, muchas gracias por la Que tengan invitación. muy buena jornada. Buenos días. 9:04 minutos.